Buenos días, buen día. Buen día. Esta mañana, en el transcurso del tiempo que estamos aquí juntos, se ha preparado quizás el ambiente para el mensaje que quería compartir con vosotros. La música, los testimonios, el centro de la reunión, el partimiento del pan, el vino, recordar las frases que se han dicho, que se han compartido. En realidad, el domingo es el día que nos juntamos y nos centramos, nos enfocamos en Dios, en la persona de Dios y en las obras de Dios. Y realmente es un tiempo especial que no debemos de tomar a la ligera. No debe ser una tradición religiosa. Deberíamos venir con expectativa de encontrarnos con Dios. Encontrarnos unos con otros como cristianos es encontrarnos con Dios. Venir con la expectativa de escuchar la voz de Dios, con la expectativa de percibir la presencia de Dios. No sé si habéis notado que varias veces se ha repetido la palabra presencia de Dios. Es la presencia de Dios lo que realmente nos capacita, nos fortalece para poder afrontar esas dificultades de las que se han comentado y que es esa presencia la que nos hace atravesar situaciones difíciles que todos pasamos en nuestra vida, o antes o después. Pero es en ese proceso que Dios va transformando nuestra vida, nuestro interior y nuestro exterior, nuestro corazón, nuestra mente, pero también nuestros hechos. El tema que quiero compartir con vosotros esta mañana tiene que ver con el saber y el hacer. Dijo Jesús, si sabéis estas cosas, felices seréis si las hiciereis. Una de las grandes dificultades que tenemos los creyentes, y a veces no lo pensamos, es ser coherentes en nuestra fe. Ser coherentes con lo que creemos y con lo que predicamos. Y no siempre somos coherentes. Bueno, yo creo que vosotros no tenéis este problema, porque veo que tenéis cara de ser personas coherentes, fieles, que no tenéis dudas nunca. Pero yo sí, yo a veces tengo dificultades en estas cosas. Y a veces cuando me paro y reflexiono sobre mi vida, sobre mi caminar, digo, pues no soy lo suficientemente coherente, porque a veces podemos caer en peligros que son oscuros, peligros que son difíciles de detectar. Por ejemplo, la pasividad, el hecho de ser pasivos. No hacemos daño a nadie, pero en el fondo no hacemos bien a quien debemos de hacerlo. El simplemente caer en una rutina religiosa me recuerda a mis tiempos de monaguillo, a mis tiempos en la Iglesia Católica, cuando yo iba a la Iglesia Católica. Era una rutina, tú rezabas, tú hacías las cosas por rutinas, pero yo no conocía a Jesús. Sabía cosas de Él, pero no le conocía en una relación personal. Fue a partir de los 19 años que realmente mi vida fue transformada. Para eso el Señor tuvo que llevarme a Alemania. Y allí fue donde empecé a leer la Biblia por primera vez en mi vida. Pero claro, la Biblia en aquel entonces estaba prohibida. Incluso en la Iglesia Católica se hacía la misa en latín. Yo tuve que aprender a responder y a ayudar al cura en el ejercicio de la misa en latín, pero no sabía lo que decía, lo repetía como un loro, pero realmente no sabía lo que decía, hasta que después el Concilio Vaticano II fue cuando ya dio el permiso para que las misas se pudieran hacer en español. Pero cuando yo fui a Alemania y empecé a leer la Biblia en castellano, fue cuando empecé a encontrar al verdadero Jesús. Y eso fue lo que produjo en mí un cambio que fue dramático para mi familia y mi pueblo. Como se ha dicho, soy valenciano.
de un pueblo pequeño, agrícola, en el sur de la ciudad de Valencia. Allí todo el mundo nos conocemos. Es un pueblo que actualmente tiene unos 1.200 habitantes. Y cuando yo me convertí, llegué allí de una forma diferente porque Cristo había cambiado mi vida. Y aquello fue un drama para mi propia familia y también para el pueblo, en el sentido de que fui el primer protestante, y aquello, mis padres estaban muy preocupados porque yo trabajaba en el supermercado de mis padres y ellos pensaban, pues ahora la gente van a dejar de venir a comprar, vamos a perder la clientela por causa tuya. Y lo curioso es que la gente empezó a venir más. No sabíamos por qué, pero lo que ocurrió, luego me lo dijeron algunos amigos de mi cuadrilla de cuando yo estaba con ellos, y me dijeron, no, pero si es que íbamos allí a ver cómo eras, qué te había pasado, ¿no? Yo creo que venían porque yo escuché de pequeño de monjas y curas que había que tener cuidado con los protestantes porque llevaban cuernos y rabo. Y literalmente yo, cuando me dijeron eso, me vino la imagen de lo que me dijeron los curas, ¿no? La cuestión es que conocer a Jesús nos transforma, y nos transforma para caminar en la vida en una forma diferente. Lo que voy a compartir con vosotros es la experiencia del rey David, que él describe en una forma muy gráfica, muy interesante y muy rica, que deberíamos de meditar, en el Salmo 139. Así que os invito a abrir la palabra en el Salmo 139. Es un salmo que tiene dos partes que son diferenciadas pero complementarias. La primera parte es la más extensa y es pura teología. Es la parte más extensa, son los primeros 22 versículos. Y es pura teología, pura comprensión teológica acerca de la naturaleza de Dios, de quién es Dios. Y la parte práctica, la aplicación de todo ese conocimiento, está en los dos últimos versículos, versículo 23 y 24. Vamos a ver esos dos versículos. Dice ahí David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Antes de decir esto, fijaos, en los versículos anteriores nos encontramos en primer lugar que David habla de la omnisciencia de Dios. Tiene que ver con los 6 primeros versículos, cuando él dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, etcétera, etcétera. ¿De qué está hablando ahí David? Está diciendo, Dios, tú me conoces, me has examinado, conoces no solamente lo que hago, sino conoces lo que hay en mi corazón. Yo puedo conocer lo que vosotros hacéis, tú puedes conocer lo que yo hago, pero lo que hay dentro de mi corazón solo lo conoce Dios. Lo que hay en tu corazón solo Dios lo conoce. Luego, a partir del versículo 7 y hasta el 12, David habla de la omnipresencia de Dios, el hecho de que Dios está presente donde yo esté, no solamente el domingo aquí, cuando estés en el trabajo, cuando estés en la fábrica, cuando estés conduciendo, cuando estés comprando, cuando estés en tu vecindario, estés donde estés, Dios está presente. La cuestión es, ¿experimentas la presencia de Dios en esos lugares? ¿O esperamos de semana en semana para venir aquí y experimentarlo? ¿Realmente lo podemos experimentar, esa presencia de Dios? Cuando Dios habló con Moisés y le dijo, mi presencia irá con vosotros. El Moisés
que había pasado 40 años siendo un arrogante en Egipto y luego pasó otros 40 años acomplejado en el desierto y luego Dios le llamó para que pasase 40 años guiando al pueblo a través del desierto. Moisés fue transformado y llegó a decir a Dios: si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí. Y esa es una cuestión que me ha golpeado constantemente, porque he visto en mí la tendencia a veces de funcionar automáticamente, en autosuficiencia, y no buscar la presencia de Dios en los diferentes aspectos de la vida. Es algo que podemos ser engañados, podemos ser seducidos, porque en el fondo pensamos que la capacidad, el poder está en nosotros. Y no es así. Nuestra fortaleza está en la presencia de Dios. En los momentos de debilidad tenemos que mirarle al rostro. Tenemos que buscar en silencio a veces, apartarnos para entrar en la presencia de Dios. Y David había descubierto ese principio también. Luego, en los versículos 13 al 18, habla de la soberanía de Dios. Y él habla y dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Qué interesante, ¿no? Fijaros que cuando él habla de teología, no lo habla en un sentido académico, no lo habla en un sentido de razonamiento racionalista, habla en un sentido personal, íntimo. Tú me formaste, tú me conoces, donde yo esté, tú estás también, no puedo escapar de tu presencia. Y ese sentido personal es el que realmente da sentido a la teología. La teología es importante, pero la teología ha demostrado que puede ser aprendida racionalistamente, que uno puede conocer teología, doctrina, pero si esa doctrina no transforma, no llega a esa situación de relación íntima y personal, la teología en sí está muerta, está seca. Lo que Dios hace, lo que Dios quiere es que su palabra llegue a transformar no solamente nuestro interior, sino también nuestro exterior. Nuestra forma de vivir, de ver la vida, de relacionarnos, de amar, de servir, de hacer las cosas porque realmente nos sentimos fortalecidos y motivados a hacerlo. Al final, en los últimos versículos, desde el 19 hasta el 22, David habla de santidad y lo hace en contraste con los perversos, con aquellas personas que viven sin tener conciencia de Dios. Y es ahí cuando llegamos al versículo 23, donde él expresa esas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Aquí estamos ante lo que se llama, en el idioma hebreo, ante dos paralelismos, dos, no uno, sino dos. Un paralelismo hebreo en la literatura hebraica significa que a veces, como ocurre aquí, se nos da un principio y luego a continuación otro principio. Y la cuestión es que en un paralelismo hebraico los dos principios son vitales. No puedes separarlos. Si los separas, entonces te quedas muerto, o sea, has perdido el verdadero sentido. Y aquí tenemos dos paralelismos, uno en el versículo 23 y otro en el 24. O sea que son doble paralelismo que se pertenecen. Por tanto, cada uno de esos pasos es como una instrucción que debemos de aprender para la vida. No podemos simplemente quedarnos en el romanticismo emocional. Qué palabras más bonitas, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Qué bonito es eso. Pero no podemos quedarnos simplemente en ese romanticismo emocional. Eso debería ser un plan para nuestra vida. Un plan que uno tiene que aceptar, tiene
que decidir aceptarlo para su propia vida. Si no lo hacemos, corremos el peligro de simplemente vivir de romanticismos emocionales y no vivir de realidades, de una relación vital que nos transforma, la presencia de Dios. Notad lo primero que dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ese es el primer paso. David lo que está haciendo aquí es, primeramente nos ha dado toda la teología, toda su comprensión y su relación con Dios. ¿Y ahora qué hago? Y la cuestión ahí, David nos lo dice claramente: Señor, si tú eres lo que yo acabo de decir, si eso es verdad, si lo que canto es verdad, no me queda otra que ponerme delante de ti y decir: Señor, examíname y conoce lo que hay en mi corazón. ¿Por qué? Porque las cosas en mi corazón pueden ser muy distintas a los pensamientos, a la realidad de lo que yo pueda entender. Notad que David podría compararse con esos hombres que acaba de citar, esos inicuos que no creen en Dios, y podría compararse con ellos y decir: bueno, en realidad, en comparación con todo este mundo y con toda esta gente que son perversos, que odian a Dios, que no creen en Dios y que le rechazan y se burlan, pues bueno, yo ya soy una buena persona, ¿no? Lo que yo hacía como católico. Porque dentro de la concepción católica, el no hacer daño a los demás, ya eres una buena persona, te has de ganar el cielo. Y en realidad nadie se gana el cielo por ser buena persona. Es el mérito de Cristo en la cruz, el único mérito que puede darme el cielo. Pero en este caso él se hubiera podido comparar y pensar: bueno, en realidad yo ya soy una buena persona. No, no es suficiente. Lo que hace David es abrir su corazón, entrar en un momento de intimidad con Dios y abrir su corazón y decir: Señor, necesito que me examines. Y aquí la cuestión es un examen exhaustivo. Solamente tú puedes conocer lo que hay en mi corazón. Y es ahí donde realmente David pide a Dios en ese momento un examen de su mundo interior, de su alma. Su marco de referencia no son los hombres, su marco de referencia es Dios. Y nuestro marco de referencia como creyentes debe ser siempre Dios. Nuestro marco de referencia debe ser lo que Dios ve en mi corazón. ¿Por qué? Porque fijaros que el corazón, como dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Jeremías 17:9 nos recuerda: el corazón es engañoso más que todas las cosas. Qué importante es que entendamos ese principio. Tu corazón y mi corazón, que no es este músculo que tenemos aquí dentro, aquí en medio, sino que tiene que ver con nuestro espíritu. Es engañoso porque tiene el estigma del pecado. El pecado no es una caricatura. El pecado es una naturaleza que hemos heredado del primer Adán. Y es por eso que Jesús, el postrer Adán, tuvo que venir a esta tierra, siendo engendrado sobrenaturalmente y estando limpio de todo pecado. A la vez fue tentado en todo, pero sin pecado, para poder subir a la cruz y verter en la cruz sangre limpia de pecado. Y es esa sangre limpia de pecado la que nos quita el estigma del primer Adán, porque el posterior Adán es el que ha derramado sangre para perdonar, sangre de justicia de Dios. Y como decía nuestro hermano en su comentario,
Fue en el Calvario, fue en la cruz donde Dios Padre tuvo que apartar su mirada de su Hijo, porque su Hijo fue hecho maldición, tal como dice Pablo en la epístola a los Romanos, fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros recibamos bendición. Deberíamos de valorar ese aspecto de Jesús, pero también valorarlo en cuanto a nuestra responsabilidad de buscar esos momentos de encuentro con Dios y abrirle nuestro corazón. Señor, quiero que tú me examines, quiero saber cómo estoy caminando en mi caminar cada día, en la vida, cómo me comporto con mi esposa, con mi esposo, con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos, con las necesidades. Quiero que tú llenes mi corazón. Y realmente David ahí lo que está planteando es esa decisión, esa apertura del corazón para que realmente Dios en ese encuentro pueda mostrar cosas a nuestra alma que puedan estar ocultas. Dice ahí, examíname y conoce el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón puede engañarnos, nuestro propio corazón, hacernos pensar que somos ya buenas personas, ya no hacemos daño a nadie. Y yo no me conformo con eso. Tú tampoco debes de conformarte. Luego, en la siguiente frase, dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame. ¿Verdad que la frase primera es bonita? Examíname y ve lo que hay en mi corazón. Pero la segunda frase, pasamos ahí. ¿Pruebas? ¿A quién le gustan las pruebas? No las busques, vendrán por sí solas. Hay pruebas en la vida, como Jesús fue tentado en todo, dice Hebreos capítulo 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fijaros, Jesús fue tentado en todo. Él tuvo que ser probado en todo, porque él, para ser candidato para subir a la cruz, tenía que demostrar de que era el candidato adecuado y que no iba a fallar como falló el primer Adán. Pero fue tentado en todo, no solamente en la tentación del desierto, sino que fue tentado a lo largo de todo su ministerio. Incluso cuando el diablo utilizó al propio apóstol Pedro, cuando Jesús les anunció que él iba a sufrir en Jerusalén, iba a ser muerto, y Pedro le cogió aparte y le dijo con buenas palabras, con buena intención, lo mismo que yo hubiera hecho. Imagínate, Pedro, con toda la ilusión, ha descubierto al Mesías, y ahora el Mesías les dice que va a ser crucificado, que va a morir. Y Pedro le coge aparte y le dice, Señor, sé propicio para ti mismo. Esa palabra que utiliza propicio es la misma que tiene que ver con el propiciatorio, con el hilasterion, donde se ofrecía el cordero. Sé propicio para ti. La cuestión ahí es que Jesús entendió que detrás de esas palabras estaba el diablo y le dijo, apártate de delante de mí, Satanás, porque no pones las cosas en la mira de Dios, sino en las de la tierra. Jesús no vino a propiciarse a sí mismo. Él vino a propiciar a los demás. Él tenía que morir. Sin ese acto en la cruz no habría habido salvación para la humanidad. No estaríamos hoy aquí. Estaríamos en un club social, a lo mejor, de bicicletas, de motos, de lo que fuera, pero no adorando al Dios verdadero. Y es ahí donde dice, examíname o pruébame y conoce mis pensamientos. La expresión aquí lo que implica es un proceso
médico, sanitario. Fíjate, si tú estás enfermo, si tú tienes una dolencia, ¿a quién vas a pedir ayuda? Al médico. Y si el médico es un buen médico, no como los que han atendido a esa niña en Sagunto, que ha muerto, 3 veces inspeccionada en el hospital y no le hicieron ninguna prueba. Y al final muere de una peritonitis, una niña de 13, 14 años. Pero un buen médico tiene que decir, vale, ante esa dolencia vamos a hacer pruebas. Es exactamente un test médico. Entonces, si decimos a Dios, examíname, tenemos que estar dispuestos a decir el siguiente paso. Porque si no pasamos ahí, el primero no tiene ningún sentido. Acordaos de lo del paralelismo. El primer paso depende del segundo y el segundo del primero. Si yo le digo a Dios cada día, examíname y ve lo que hay en mi corazón, pero no paso al siguiente, no se produce nada. Pruébame, estoy dispuesto a ser probado. Cuando somos probados, muchas cosas en nuestro interior y en nuestro exterior se van transformando. Te obliga, primeramente podemos empezar por dudas, por quejas a Dios, y eso lo recibimos y lo observamos en los salmos, en todos los santos o los héroes de la Biblia. Pasaron por momentos de dudas, por momentos de queja, por momentos difíciles, pero ellos lo que hicieron ante la duda, ante la confusión, ante la queja, fue mirar a Dios cara a cara y planteárselo. Esa teología que a veces se ha predicado de cree en el Señor Jesucristo y todos tus problemas desaparecerán. Esa idea de que a los que aman a Dios todo nos irá bien, no nos tiene que pasar ninguna desgracia, ninguna dificultad. No, sabemos que todo nos irá bien porque al final estaremos con Él, pase lo que pase, pero en la vida pasaremos momentos de dificultades. Y esos son los momentos en los que tenemos que ejercitar la musculatura espiritual. ¿Vale? Si quieres jugar a fútbol, tienes que practicar fútbol. Si quieres crecer espiritualmente, tenemos que ejercitar la musculatura espiritual. Y esas pruebas son las que realmente nos fuerzan a ejercer nuestra musculatura espiritual. Confiar en Dios, creer en Dios, quejarnos a Dios, dudar de Dios, pero siempre recurrir a Dios. No lamentarnos por lamentarnos o quejarnos por quejarnos, sino quejarnos porque busco respuestas, porque necesito tu presencia, porque quiero ver tu rostro, porque necesito entender qué está pasando. Así que lo decía también el hermano, ¿no? De que hay cosas que no entendemos, cosas que nos duelen, cosas que realmente son difíciles de aceptar con el sufrimiento humano. Ahora ha venido el terremoto a Turquía, pero antes había un terremoto del que no se hablaba, y era la persecución de cristianos. Muchos de ellos han sido muertos en Turquía y en otros países. De ese terremoto no se habla. Pero nosotros sabemos que aquellas personas, aquellas familias que perdieron a otros familiares, que desesperadamente tuvieron que huir a escondidas buscando refugio en otros lugares. Realmente nosotros hemos de entender esa realidad de que queremos y sabemos que Dios puede probarnos para mejorar nuestro caminar con Él, para acercarnos a Él, porque cuando somos autosuficientes, cuando funcionamos por nuestra propia fuerza, es muy probable que no estemos caminando con Él. Es en ese momento que a veces vienen las dificultades, porque el propósito de Dios es acercarnos a Él. Él está en nosotros por el Espíritu Santo.
Pero la cuestión es, ¿estamos nosotros en el Espíritu Santo? ¿Realmente buscamos su guía en las cosas que hacemos diariamente, en la forma de enfocar nuestra vida? Este año pasado os ha hablado del viaje que vamos a hacer a Israel en diciembre de este año. Pero este año pasado, después de la pandemia y después de que, nosotros justamente nos jubilamos antes de la pandemia, al mes antes, en enero de 2020, ¿no? ¿20 o 21? Bien, entonces, todo eso vino de repente, la pandemia, etcétera, y sentí la necesidad este año pasado, en el mes de abril, de coger una semana sabática para irme a solas a Israel, no porque Israel sea la respuesta a todo, pero sí porque quería ir allí y pasar un tiempo alejado de todo, pero enfocado en mi vida con el Señor. Fue una semana muy interesante en todos los aspectos. Para mí fue un tiempo de encararme cara a cara con Dios. Un tiempo de hacerle preguntas difíciles, de hacer preguntas que me habían asaltado por diferentes circunstancias que habíamos pasado la familia, con nuestras propias hijas también. Fue un tiempo también de reenfocar el hecho de entrar en la jubilación de, Señor, ¿qué quieres ahora de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde debo invertir mi tiempo? Era reenfocar muchas cosas en la vida. Y ese fue un tiempo especial. Y allí en el lago de Galilea, sentado allí en unas rocas, estuve solo, meditando, disfrutando, escuchando. Nunca escuché la voz de Dios, ¿vale? No os confundáis. Incluso intenté caminar sobre las aguas del lago de Galilea, pero no funcionó. Yo creo que no soy santo todavía, y eso que mi apellido es San Jaime. Yo soy santo de nacimiento. Pero quiero decir con eso que a veces tenemos que parar y buscar. No hace falta estar jubilado para eso. Podemos hacerlo sin estar jubilados. Son momentos especiales, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, pero estar a solas, abrir tu corazón a Dios. Eso no es religión, eso es relación. Él es mi Dios. Necesito percibir su presencia para reenfocar caminos, aspectos concretos. Notad la diferencia entre corazón y pensamientos. Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice? No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de la mente. Es ahí donde, cuando entramos en la presencia de Dios, las cosas que no comprendemos por muchos libros que leamos, es cuando en esa presencia nuestra mente se transforma. Los pensamientos empiezan a reenfocarse en cosas que no se conocen. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando en el capítulo 1 él está orando por los efesios, dice, y esto pido en oración, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y esa palabra, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, es muy significativa, es la palabra dianoia, que no os dice nada, ¿verdad? Pero la palabra paranoia sí que os dice mucho, ¿verdad? Paranoia, o sea, simplemente cambia la preposición inicial. Para, en griego, significa alrededor de. Una persona que es paranoide o que tiene un trastorno paranoide es una persona que oye voces y ve imágenes que no existen.
¿vale? Las oye y las ve, pero no existen. Dianoia cambia la preposición. La preposición dia significa atravesar la realidad. Es ver la realidad no desde afuera, sino desde adentro. La paranoia es ver una situación que no existe, pero que la persona, tú le dices, no, pero no hay voces aquí, no hay nadie aquí. La persona ve voces, oye voces y ve imágenes en la paranoia. Pero en la dianoia es todo lo contrario. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Hay la capacidad del espíritu de atravesar la realidad y ver cosas que no se ven a simple vista con los ojos. ¿No habéis notado que las personas ciegas tienen una percepción de la realidad que nosotros no tenemos? ¿Por qué? Porque usamos estos ojos y estos ojos nos hacen ver lo que hay, pero no nos hacen ver lo que no se ve con los ojos. Recuerdo a una hermana ciega, la hermana Ana, no sé el apellido, pero ella era de la iglesia de Paral·lel, aunque nosotros la conocimos en la iglesia de Sant Just Desvern. Pero esa hermana, después de años que habíamos estado en la misma iglesia, etc., años después, cuando iba a predicar a alguna iglesia y ella estaba allí, y cuando me saludaba me decía, Pedro, qué alegría de verte. En realidad no me veía. Pero esas personas tienen una capacidad de percibir cosas que nosotros no percibimos. Aquellos ciegos que fueron curados por Jesús, aquellos percibieron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquellos que tenían ojos y tenían teología, los fariseos, los escribas, los religiosos, no entendieron que tenían delante al Dios creador de este mundo. Ve si hay en mí, acabamos ya con el segundo paralelismo, ve si hay en mí camino de perversidad. Fijaros que el paralelismo del versículo 23 tiene que ver con el interior, el corazón y los pensamientos, mientras que el paralelismo del 24 tiene que ver con nuestros hechos, lo que hacemos. Ve si hay en mí camino. ¿Qué es el camino? Es la vida, es cómo vivimos, es lo que hacemos. Ve si hay en mí camino de perversidad. La palabra perversidad ahí significa ídolo. Mira a ver si hay ídolos en mi corazón ocultos que no conozco y en mi forma de comportarme. ¿Cómo me comporto con los demás? ¿Cómo vivo? ¿Qué es lo que estoy realizando como mensaje en mi vida diaria? Cuando voy al trabajo, cuando compro, cuando estoy con los vecinos, cuando salgo a la calle, veo a personas, ¿cómo me comporto cuando conduzco? Son cuestiones que realmente ahí David está planteando, ve si hay en mí camino que necesita ser transformado. Estoy dispuesto, soy sensible a que necesito transformar aspectos en mi vida. A veces podemos mantenernos el resto de la vida con hábitos que no cambiamos nunca, con formas que son rígidas, que son propias de una naturaleza caída, pero realmente Dios nos ha dado el Espíritu Santo para transformarnos desde adentro hacia afuera. Si sabéis estas cosas, felices seréis si las hiciereis. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y luego concluye diciendo, y guíame en el camino eterno, el camino de valores eternos. Guíame. Esa palabra guíame de nuevo implica sometimiento. Quiero que tú me guíes. Quiero que tu palabra tenga autoridad en mi vida. Y aquellas cosas que tengo que cambiar, quiero cambiar, aunque me sean difíciles. Pero el fin de ese cambio es sanidad para el propio creyente.
es sanidad interior, no solamente espiritual, sino también sanidad personal, mental, emocional y volitivo. Los cambios que se producen van a aportar felicidad a esa persona. Para esa persona, pero también para aquellos que le rodean. Concluyo. Como sabéis, yo estudié en IPSTE y posteriormente, años después, estuve en la dirección del IPSTE. Allí en IPSTE fue donde conocí a mi esposa Eunice, la americana. Ella era mi profesora de música. Y yo empecé a tomar clases de música con ella. Lamentablemente me di cuenta de que yo no tenía futuro en la música, así que dije, me quedo con la profesora. Fue lo mejor que hice en mi vida. Bueno, ella me enseñó una frase que siempre se me quedó grabada. Ella, cuando yo intentaba aprender el piano, dice, mira, no te preocupes, una y otra vez es cuestión de práctica. Tienes que practicarlo y al final verás que tus dedos empezarán a agilizarse, etcétera, etcétera. Pero es que me equivoco y tal. No te preocupes, o sea, dice, mira, un buen músico se conoce cuando se equivoca y es capaz de reconectarse con la nota. Porque cuando uno se equivoca, se queda nervioso y ya las notas te bailan por todas partes, ¿no? Y en realidad ese principio es vital para entenderlo como cristianos también. Te vas a equivocar muchas veces, vas a hacer cosas que no agradan a Dios muchas veces. Habrá momentos que pasarás días sin buscar el rostro de Dios, pero al final te sentirás deprimido, deprimida, cansado, cansada. ¿Sabes? Es el momento de recobrar la nota. Y esa nota solo se recobra en la presencia de Dios. Hoy en día escucho muchos y veo vídeos en Facebook y en otros lugares sobre mindfulness, sobre el positivismo psicológico, ¿no? De que la sabiduría y los valores están dentro de ti. Es una filosofía antropocéntrica. Todo el valor está dentro de ti, solo tienes que descubrirlo. El karma y el y la meditación trascendental, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un gran error. La respuesta no está dentro de nosotros, está en nuestro Creador. Está en esos momentos en que llegas delante de Él, te centras y eso empieza a cambiar tu mundo interior. Y es entonces cuando tú te levantas, no mirándote a ti, sino mirando también a los demás. Mirando a los demás para servir, porque te sientes motivado, porque tú has sido servido, porque has descubierto al Dios verdadero, al Dios que realmente te ha transformado, que ha dado un nuevo sentido a tu vida. ¿Sabéis que hoy en día muchos influencers se están suicidando? Es triste. Personas jóvenes. Hace poco una mujer joven, hace un año más o menos, una mujer joven en Inglaterra, de 26 años, novia de un futbolista muy conocido. Era una influencer y esa mujer a los 26 años se suicidó. La razón, ella había puesto una serie de comentarios en las redes sociales y esperaba recibir, ¿qué es esto? Likes. Recibir muchos likes. Y lo que recibió fue esto. Recibió muchas críticas. No pudo superarlo y en realidad optó por acabar con su vida. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que uno dependa de lo que otros digan? ¿Cómo es posible que esto se ha convertido en el Dios de este mundo para muchísimas personas? Todo el autoexhibicionismo a través de las redes sociales y de otros aspectos.
qué importante es que nosotros aprendamos a vivir no por esto, sino por nuestra relación con Dios. No podemos depender de la aprobación de otros, pero sí de la aprobación de nuestro Dios. Así que, hermanos, espero que el texto nos haga reflexionar a todos. Es un texto al que yo vuelvo muchas veces en mi vida. Necesito hacerlo, porque aunque os lo predique esta mañana, estoy seguro que dentro de no mucho tiempo, por mi propia inercia, puedo llegar a funcionar por mí mismo. Y ahí el Señor estará llamándome: párate, párate, necesito verte cara a cara. Y es ahí cuando te reenfocas y empiezas de nuevo. Bueno, cogemos la nota de nuevo, la nota de música que habíamos perdido. Y es ahí donde nos quiere ver el Señor. Él no espera que lo hagamos todo bien. Lo que espera es que cuando no lo hagamos, seamos capaces de volver a Él. Termino con una oración. Padre, gracias por este tiempo aquí con mis hermanos, por este tiempo que hemos tenido en el culto libre de adoración, de cánticos, de reflexión, de compartir testimonios, de participar del pan y del vino. Señor, gracias porque tu presencia es lo más precioso para nuestra vida. Te necesitamos. Y te pido, Señor, que esta semana sea una semana especial para cada uno de nosotros y nuestras familias. Que tu presencia nos fortalezca en este mundo tan destruido, tan ausente de tu presencia. Y rogamos que nos fortalezcas para que seamos portadores de esa presencia hacia otras personas que no te conocen y viven en la soledad, en la oscuridad y en la amargura. A ti, Señor, sea la honra y la gloria por medio de Jesús. Amén.